Buenas noches, mi nombre es Nadia Juana Urbina de la Rosa. En la materia de lenguajes y autómatas 1 presento el tema máquinas de Turing. La máquina de Turing fue introducida por Alan Turing en 1936. Se considera como un modelo abstracto que formaliza la idea intuitiva del algoritmo. La máquina de Turing puede considerarse también como un autómata capaz de reconocer lenguajes formales. Alan Turing nace en 1912, el 23 de junio en Londres, con lo cual también nace y se desarrolla posteriormente un nuevo concepto sobre las máquinas, esto gracias al antecedente que ayudó a Turing de Babbage en 1812 de la máquina tabuladora para IBM, con lo cual ayudó a tal forma que hasta el día de hoy los ordenadores se siguieran desarrollando. Es un modelo matemático para representar a una máquina teórica. Se caracteriza por ser un dispositivo que manipula símbolos sobre una tira de cinta de acuerdo a ciertas reglas. Se considera también a una máquina de Turing como un modelo computacional que realiza una lectura y escritura de manera automática sobre una entrada llamada cinta, generando la salida sobre esta misma. Podemos ver el ejemplo de acuerdo a la imagen. Esta es la entrada en cinta y esta es la salida en cinta de la máquina de Turing. El funcionamiento. La máquina de Turing consta de una cinta que se divide en celdas, de un cabezal que puede leer y escribir símbolos en la cinta y mover ya sea a la derecha o a la izquierda, tomando en cuenta que solo se puede mover una celda a la vez. Consta también de un registro de estado, que es el que almacena el estado de la máquina de Turing en uno de sus estados finitos. Asimismo, consta de una tabla, que es una tabla finita de instrucciones. Para el funcionamiento de la máquina de Turing, podemos ver que se forma por un control, que se describe mediante un autómata finito, una cinta de lectura, un comienzo de cinta que es de izquierda y se extiende indefinidamente a la derecha, y un cabezal que indica la posición de la cinta sobre la que trabaja la máquina en cada paso. Para el debido funcionamiento de una máquina de Turing se tiene una cinta dividida en celdas, cada celda con un símbolo. Inicialmente la entrada, que es la cadena finita de símbolos del alfabeto, se coloca en la cinta. El resto de las celdas tienen el símbolo especial vacío. La cabeza de la cinta está siempre sobre una celda y al principio está sobre la celda más a la izquierda con el primer símbolo de la cadena de entrada. Un movimiento o transición puede cambiar de estado dentro de una máquina de Turing, es decir, quedarse en el estado actual, escribir un símbolo, ya sea reemplazándolo por otro o uno que ya existía o dejando el mismo, y mover la cabeza a la izquierda o a la derecha según lo indique la transición. Veremos las características de las máquinas de Turing, que nos dice que toda máquina de Turing se representa por una tabla de transición. Si la transición no es posible, la máquina de Turing se detiene. La entrada que tiene la cinta antes de que comience el cálculo debe consistir en un número finito de símbolos. El cabezal de lectura y escritura puede ser programable. La máquina de Turing es capaz de hacer 6 tipos de operaciones fundamentales. Mencionábamos al principio que era de lectura y escritura. Las otras 4 operaciones son mover hacia la izquierda, mover hacia la derecha, cambiar de estado y detenerse. Una breve explicación de estos 6 estados es, por ejemplo, al introducir la cinta sobre la máquina de Turing, esta va a leer lo que tenga programable o el símbolo que ésta ya traiga. Asimismo, se escribe. De acuerdo a esto, se indicará hacia dónde se tiene que mover la cinta, si hacia la izquierda o hacia la derecha. Con esto ya se llevó a cabo un cambio de estado, es decir, mediante la lectura
Posteriormente, se indicó hacia dónde debía de moverse, mencionando que el estado inicial de una máquina de Turing alfabéticamente se lee como Q sub 0 o Q0. Posterior a ello, los estados que vengan sobre la máquina de Turing posterior al estado inicial se denominan Q1, Q2, Q3 y así consecutivamente hasta llegar al número finito que la máquina indique de transiciones. El cambio de estado se indica de acuerdo hacia dónde se mueve, si ésta se mueve, y dónde se detiene, es decir, la finalización de la cinta de acciones a realizar en la máquina de Turing. La máquina de Turing está formada por un alfabeto de entrada y uno de salida, y por un símbolo especial llamado blanco. Esta fue la breve explicación sobre el tema máquinas de Turing. Estas fueron las referencias a cuales acudimos para obtener la información. Espero haya sido la información correcta. Gracias.